México es uno de los países donde más se trabaja. En promedio, cada persona empleada labora más de 2,000 horas al año. En contraste, las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, registran un promedio de 1,687 horas anuales. La alta carga laboral en México no garantiza una mayor productividad. Al contrario, puede afectar el desempeño, la salud física y mental de los trabajadores e incluso precarizar sus salarios. Ante este panorama, ¿qué se está haciendo para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales? De esto y más hablaremos aquí en La Banqueta. Manuel, nos platicas que ya eres pensionado, sin embargo, cuando trabajabas, ¿cuántas horas lo hacías en la semana? ¿Y te daba tiempo también de hacer actividades fuera del trabajo? Regularmente no, yo trabajaba más de 48 horas y pues la atención a la familia era menor a la que debería de darles. Bueno, mi caso es un caso particular como el de muchas mujeres en México. Yo soy madre autónoma. Y esta condición hace que mi horario laboral, pues por supuesto no me alcance para cumplir con mis otras actividades, que es criar, ¿no? Yo trabajo más de 8 horas al día, es una combinación entre home office y trabajo presencial, pero no tiene una hora específica de inicio y tampoco una hora específica de término. Y pues evidentemente eso impide que yo pueda tener unas actividades alternas, tanto personales como para mi hija, que es a la que estoy criando. Bueno, mi posición me llevaba a trabajar más de 12 horas. Sí, trabajaba en bancos, he sido banquero toda mi vida. Jornada de 6 de la mañana a 8 o 9 de la noche, ocasionalmente sábados. Mi papá trabaja de 7 de la mañana a 5 de la tarde y mi mamá trabaja de 5 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Y les da tiempo de hacer otras actividades? Tanto no, la verdad, porque llegan y ya es casi en la noche. Sí, bueno, antes trabajaba, no tiene mucho que dejé mi empleo y pues sí, realmente sí me daba penitas chance de estudiar y trabajar porque pues la verdad era un poquito complicado, ¿no? Actualmente estoy trabajando entre 6 y 7 horas. Y pues obviamente con el horario que tengo sí tengo así como que flexibilidad para estar más tiempo con mis niños porque tengo hijos. ¿Qué establece actualmente la ley referente a la jornada laboral y también en qué sectores podría impactar más esta reducción? Excelente. Te platico, la jornada laboral el día de hoy está distribuida en la Ley Federal de Trabajo, en donde existen tres jornadas, la diurna, la mixta y la nocturna. Y de lo que se ha venido platicando mucho de esta propuesta de iniciativa que se lanzó a través de la Presidencia de la República, es de que la idea es reducir, ¿no? La idea de 48 horas a la semana, reducirla a 40, ¿no? Esto evidentemente ¿qué implicaría? Y lo platicamos es desde la jornada diurna, en donde esta tendrá un impacto o disminuirá gradualmente, y esa es la idea, ¿no? Que iniciarían, o se está platicando ahorita en algunos sectores, ¿no? Se va a hacer como foros de discusión para platicar cómo se va a implementar de forma gradual esta propuesta, esta iniciativa, cómo se va a robustecer de manera tal que a partir del próximo año, desde el 2025 o 2026, empiece probablemente a haber una disminución de 2 días por año en materia de vacaciones. Ahora bien, me decías en qué impactos o en dónde se pudiera estar más. ¿En qué sectores? ¿En qué sectores se pudiera estar viendo más esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En un rubro en donde tal vez no afecta, en el que nos dedicamos nosotros contadores y abogados, como somos generalmente personas que trabajamos en oficina, nuestra jornada laboral generalmente pues es de lunes a viernes, ¿no? Probablemente 40 horas, probablemente un poquito más, pero no se excede de eso, ¿no? ¿En dónde creo que pudiera ser, no? En aquellos sectores en donde los trabajadores presten un servicio y que evidentemente esté previsto que
o que estén trabajando alrededor de las 48 horas, distribuidas como está actualmente y como te iba a mencionar la Ley Federal del Trabajo, en 6 días, ¿no? Entonces se tiene previsto que se trabajan 6 días, se tiene un día de descanso y así se distribuyen las 48 horas. Entonces, ¿dónde se va a ver el mayor impacto? Pues justamente en aquellos sectores en donde justamente trabajan los 6 días de la semana y extienden la jornada laboral en la jornada diurna las 48 horas. Que puede ser como, por ejemplo, sectores de comercio, en donde tienen un horario predefinido que dicen, oye, aquí trabajamos de 8 a 8, o de 8 a 10, o de 8 a 11, sobre todo en el sector turismo, sector comercio, que no trabajan tanto por productividad, sino más bien trabajan por un horario. Ahí es donde yo creo que van a tener el mayor impacto. ¿Cómo es que ha visto esta situación laboral en México, en la Ciudad de México? ¿Cómo viven los trabajadores? ¿Tienen tiempo para descansar, para también estar con sus familias? Y sobre todo, ¿por qué es necesario que se reduzca esta jornada laboral? Sí, a lo largo de este corto tiempo, pues sí nos hemos percatado que existe una deuda con las y los trabajadores en la ciudad en muchos sentidos, pero hablando del tiempo, bueno, en la Ciudad de México tenemos algunos datos de que al menos el 12% de la población ocupada en la Ciudad de México trabaja más de 48 horas. Eso nos lleva a pensar que hay quienes trabajan 48 y que, bueno, hay una política que va contra las disposiciones legales de que estas horas extras que se trabajan suelen no pagarse, ¿no? Se ha venido instaurando a lo largo del tiempo pues una práctica cotidiana de que tenemos que trabajar más, tenemos que ser colaboracionistas, proactivos, proactivas, y pues si trabajas más no tendrías por qué reclamar el pago de horas extras, pero lo que nos dicen los datos es que somos una ciudad muy trabajadora en términos de horas y que por lo tanto, bueno, este debate de las 40 horas sin duda es oportuno. En México la jornada laboral está regulada por la Constitución Política, la Ley Federal de Trabajo y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, permitiendo trabajar hasta 48 horas a la semana. Esta cifra sigue intacta desde 1917. A pesar que desde 1935 la Organización Internacional del Trabajo recomendó reducirla a 40 horas con 2 días de descanso, hoy en día México no solo es el país que más trabaja de los miembros de la OCDE, también es el que peor salario percibe. El promedio internacional ronda los $49,165 y en México apenas supera los 16,000. Cuando trabajabas estas 12 horas que nos comentas, ¿cómo te sentías? ¿Te sentías estresado, agotado? Primero contento, mi función me gustaba, muy entusiasmado por hacerlo, es mi chip, sí, dar resultados, pero sí agobiado al término de los años, agobiado, y pienso después de tanto tiempo que no era lo correcto. La satisfacción no está en las metas, la satisfacción está en la tranquilidad de uno mismo. La verdad es que en este momento de mi carrera sí, porque pues afortunadamente como asesora tengo libertad de agenda, pero anteriormente como pedagoga de profesión no era posible nada. Regularmente bien, porque yo estaba desarrollando una actividad que me gustaba. Lo que yo hacía no me complicaba la situación de estrés o alguna situación difícil en la oficina. Creo que no se respetan los derechos laborales, principalmente en cuanto a la jornada laboral. También creo que hay acoso, ¿no? Esto que se llama el moving, se me ha olvidado el nombre, el moving. No solo acoso sexual, sino también hay muchas cuestiones de sexismo, ¿no? Hay muchos hombres a los que no les gusta ver que vemos mujeres brillantes y profesionales, ¿no? También he sufrido algún tipo de violencia y discriminación por justamente esta cuestión de la maternidad. Habemos muchas mujeres que maternamos de una forma autónoma en México y les cuesta muchísimo trabajo entender que se tiene que integrar el trabajo laboral con el trabajo en casa, que es un trabajo que también se realiza y que sin embargo, que ya es otro tema, que no es remunerado. Pues más que nada, pues el cansancio, ¿no?
pues tan solo el tiempo de ida y el traslado para el trabajo y el regreso, y luego tener que cumplir con las actividades de la escuela, pues lo hacía bastante estresante, ¿no? Entonces, pues sí era como una situación bastante abrumadora en algún momento, ¿no? ¿Qué beneficios pudiera conllevar a los trabajadores el tener un poco más de tiempo? Bueno, seguramente la reducción del estrés, el poder pues dedicar ese tiempo a otras actividades que muchas veces, y me parece, y yo coincido que creo que sí es importante, el trabajar, vamos a decirlo así, menos o en un horario menos extenso, en ciertos sectores sí mejora la productividad y creo que puede conllevar un mejor ambiente de trabajo. Y entre estos beneficios, además del tiempo libre, ¿qué otros pros se les encuentran a esta propuesta para reducir la jornada laboral? Pues como te decía, inicialmente creo que, y de lo que se ha venido discutiendo, es, bueno, se hace un comparativo con lo que, con las horas de trabajo a la semana en la OCDE, ¿no? La Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, y entonces se verifica que en Colombia, que en México, que en Chile, que en Turquía, que en algunos de estos países es donde más horas se trabaja y donde no necesariamente eso implica una mayor productividad, ¿no? Entonces, parte de lo que se ha comentado en las iniciativas que se han mandado, que se han enviado, porque entiendo que ahorita hay alrededor de unas 9, 10 iniciativas de reforma en donde se busca, ¿no?, la disminución de la jornada laboral a 40 horas. Esta entiendo que es una nueva iniciativa que se está trabajando, ¿no?, y que la idea es que en medida de lo posible se pueda ser enviada como una iniciativa presidencial en septiembre. Pero bueno, dentro de todas estas iniciativas lo que se habla es, vamos a reducir el estrés, vamos a decirlo así, en la gente, ¿no?, que tenga tiempo para ocio, para esparcimiento, para que hacer las actividades que ellos quieran, y a su vez, pues como todo, ¿no?, se implica que el trabajador tiene tiempo para poder acudir al cine, para poder hacer alguna compra, lo que sea, pues al final ese dinero que se gaste ahí, pues empieza a mover la economía, ¿no? Entonces, digamos, es parte de esos beneficios el que pues el trabajador tenga tiempo para poder disfrutar de su vida, poder gastar, en este caso, y la economía pues se sigue moviendo. Una persona que trabaja menos horas, sin duda tendrá más tiempo para su recuperación, para su tiempo lúdico, para su descanso, para compartir con su familia o simplemente para estudiar, capacitarse o lo que desee esa persona. Será una persona más satisfecha cuando llegue al empleo y por lo tanto mostrará una vez más su nivel de compromiso y productividad, que se mide mucho en términos de el tiempo que dedican para su desarrollo laboral. Creo que más que negativo, lo veo positivo, porque una persona que tiene todos estos apoyos será una gente, pues como decimos en nuestro país, se va a poner la camiseta. Trabajar más de lo necesario no solo reduce la productividad y el desempeño, también pasa factura a la salud física y mental de las y los trabajadores. De acuerdo con un estudio de OCC Mundial, el 63% de los empleados en México ha experimentado estrés laboral en los últimos 2 años, siendo más frecuente entre personas de 30 a 49 años. El estrés laboral puede generar ansiedad, insomnio y depresión, y en casos extremos incluso puede llevar al suicidio. Datos del INEGI indican que en 2023 se registraron 8.837 suicidios en el país, siendo la mayoría personas en edad económicamente activa. Bueno, un tema del cansancio, el tema del estrés, el tema de que estar tanto tiempo parado o sentado, ¿no?, largas horas, trae otro tipo de problemas que, aunque ya tenemos, por ejemplo, para el caso de las personas que trabajan de pie todo el tiempo, pues la ley silla todavía no está operando como quisiéramos. En eso estamos también nosotros aquí desde esta secretaría, pero yo creo que trabajar largas jornadas, esperarse a ir a última hora al baño, pues trae un problema sin duda que tiene que ver con nuestro cuerpo, nuestra salud física, y así puedo seguir
numerando el tema del estrés, el tema de la presión en el que se trabaja en el día a día, pues trae como consecuencia sin duda efectos en la salud de toda persona que son enfermedades que se van, digamos, a lo largo del tiempo constituyendo y que a veces no necesariamente se consideran enfermedades profesionales, que a veces se dice, bueno, eso te ocurre, pues es normal, eres humano, pero tenemos que evaluar cómo ha sido su ciclo, su trayectoria laboral, por qué llegó a ese problema de salud. Entonces, considero que hay diversos efectos en la salud por largas horas de trabajo y a veces no hay esta rigurosidad en los descansos entre una hora y otro, entre un periodo y otro, y todo eso va sumando hay personas que señalan que bueno, a veces tienen que aguantar toda una jornada de trabajo para ir a sentarse o ir al baño o tomar sus alimentos. Por suerte son los menos, pero sí considero que esta discusión de las 40 horas pues nos va a hacer relucir todos estos elementos que preguntas y que los trabajadores viven, pero que a veces pues no forma parte de un debate y que tiene que ver con la seguridad y la salud en el trabajo. Por eso creo que es, y debo otra vez reiterar, que es muy oportuna la discusión. ¿Qué piensas de que México sea de los países que más trabaja, pero también sea de los que percibe menos ingresos? Es terrible porque de verdad creo que somos personas que nos esforzamos mucho, vemos muchas personas muy preparadas, hay personas que incluso tienen maestrías, doctorados y aún así las jornadas son muy extensas y los salarios desafortunadamente son muy bajos. Mal, definitivamente. Pareciera que estamos configurados para trabajar, pero no para hacer vida de familia, mientras que la familia decimos por otro lado que es muy importante. Pero esto es contradictorio, porque salimos a la oficina y siempre decimos, tengo hora de salida, pero no de llegada. Y la casa es la que sacrificamos en cuanto a la convivencia. Entonces creo que es un desperdicio trabajar tantas horas. En cuanto a la remuneración, pues bueno, yo pienso que cada quien va remunerando lo que va generando, provocando. Crecer implica mejores ingresos. Trabajar y ser eficiente implica mejores ingresos. A veces no es reconocido, pero por eso es que voy por la satisfacción personal de hacer lo que te gusta, ¿no? Sí, me parece que es injusto. Hay muchas personas que dedican más tiempo del necesario y no es suficiente el tiempo ni el salario, porque además pues las personas viven muy lejos y tardan mucho tiempo en transportarse a su lugar de trabajo. Siento yo que sí hay un nivel de explotación laboral bastante fuerte en lo que es en el país. Digo, a lo mejor muchos todavía tenemos como la fortuna, por así decirlo, de trabajar 9 horas, pero hay gente que trabaja muchísimo más tiempo, ¿no? De sol a sol y lo hace muchísimo más pesado y más difícil para esas personas y no perciben muchísimo más, ¿no? Perciben exactamente lo mismo. ¿A dónde también podría acudir la gente, por ejemplo, en el caso de que vea sus derechos laborales pues vulnerados, donde no se les respeten? En este caso, por ejemplo, que se excedan de la jornada laboral. Muy bien. Inicialmente, bueno, se tendría que ver, si hubiera un exceso en la jornada laboral, se tendría que verificar inicialmente si no hay, vamos a decirlo así, una prolongación extraordinaria de la jornada laboral, que eso implicaría, por ejemplo, el pago de tiempo extra. Entonces pudieran decirle, oye, necesito que me apoyes, se va a extender tu jornada laboral, pero se te va a pagar horas extras. Pero en caso de que dijeran, oye, no, aquí seguimos trabajando 8 horas, no hay pago de horas extras y que no tuvieran ningún tipo de cambios, tendrían que acudir a la Procuraduría Federal para el Derecho de los Trabajadores, la Procuraduría. Ahí es donde tendrían que inicialmente pues decir, oye, tengo este problema, para que, digamos, esa Procuraduría tiene un ámbito inicialmente conciliatorio y entonces dirá, oye, nos están reportando esta situación, patrón, ¿no? Exhortarán y notificarán al patrón para decir, ven y platícanos qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y pues tratar de buscar un arreglo. Pues mira, yo invito a todas las trabajadoras y los trabajadores de esta ciudad que se acerquen a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. En San Antonio Abad 32, planta baja, tenemos a la Procuraduría de Defensa del Trabajo. En esta Procuraduría les asesoramos
en su caso orientamos, o en un caso, digamos que no es procedente, le canalizamos. Y nosotros somos la institución, hablo de la Procuraduría de Defensa del Trabajo, que es la institución que acompaña a los trabajadores y a las trabajadoras cuando estos tienen que emprender una demanda. Nosotros le hacemos la demanda y los acompañamos con los procuradores auxiliares ante los tribunales para que cuando tengan una audiencia. Esto es totalmente gratuito. Los trabajadores y trabajadoras no tendrían por qué pagar honorarios de un abogado, de una abogada, que a veces no tienen, y que nosotros tenemos la obligación de acompañarlos y poderles asignar a un abogado que va a estar acompañando todo el tiempo para este proceso hasta su resolución. Por eso yo invito que se acerquen, que aquí estamos en un momento diferente en donde nuestro compromiso es con la gente. Eso lo ha reiterado una y otra vez la jefa de gobierno y nosotros en esta secretaría llegamos con ese compromiso. Invito a todos que no duden en venir, en acercarse con nosotros, y en el tema de las 40 horas también invito a todos los trabajadores y trabajadoras pues que participen en esta discusión, una discusión que en otros países del mundo pues hace décadas se hizo y que nosotros estamos ahora en este momento, y no me parece más oportuno y agradezco la entrevista porque eso me da pauta para decirle a los trabajadores y a todos los actores del mundo del trabajo que debemos de discutir y que vamos a encontrar la solución si es que hablamos conjuntamente. Con el fin de alinearse con los estándares internacionales y mejorar el bienestar de los trabajadores, se ha establecido realizar mesas de diálogo para que, por consenso con las y los trabajadores, el sector empresarial y los sindicatos se implemente de manera gradual la reducción de la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas semanales. Y se espera lograrlo a más tardar en el año 2030. ¿Cuáles serían estos retos también que se enfrentan con esta propuesta de reducir la jornada laboral? Los retos, finalmente, yo creo que el mayor impacto o el principal reto primero vendrá para el empresario, ¿no? Porque pues muchos de esos empresarios, como te decía, para aquellos que trabajan o que tienen empleos en donde no necesariamente lo miden por productividad, sino por cumplir un horario, para poder cubrir los horarios que tienen previstos, pues seguramente se tendrá que contratar más personal, ¿no? ¿Y esto qué implicará? Pues que finalmente se tendrá que haber una mayor erogación, ¿no? De salarios, de cuotas de seguridad social, impuestos, ¿no? A la nómina, entre otros. Entonces, digamos, el mayor impacto ahorita, el que yo percibiría, digámoslo así, en efectos monetarios para el empresario, ¿no? Y referente a la propuesta que se está haciendo para reducir la jornada laboral, ¿qué piensas? ¿Consideras que esto va a mejorar la calidad de vida de los trabajadores? Puede mejorar la calidad de vida, pero hay que considerar la calidad del trabajo que como empleado tú puedes desarrollar. Creo que sí, creo que tanto para las madres como para las personas en general, la reducción de la jornada laboral va a incrementar la calidad de vida, pero en realidad el punto no es que se implemente, sino que realmente se respete, tanto en el sector público como en la iniciativa privada, ¿no? Porque es algo que de alguna manera ya está implementado, pero no se respeta, y si uno hace respetar esos derechos o esa normatividad, pues te tachan de conflictivo, que no te pones la camiseta o whatever, ¿no? Entonces, para que se respete, pues también tendrán que mejorar mucho los procesos de producción en el trabajo. Pero creo que está muy bien, se me hace un poquito utópico, ¿no? Pero si se llegara a hacer en tiempo y forma como tiene que ser, sería un paso maravilloso en nuestro país. Sí, totalmente, estoy de verdad muy de acuerdo y creo que es necesario. Incluso yo creo que podríamos ser más productivos si tuviéramos una mejor calidad de vida. Pienso que sí, siempre y cuando esa disminución de horas estuviera en un sentido proporcional al ingreso. Si no puedes trabajar menos y ganar menos, porque todos salimos a trabajar por el ingreso. Aquí el camarógrafo, tú, yo, todos queremos una actividad adicional, ¿sí? Porque hay que pagar la colegiatura no disminuye. Habemos muchas personas que trabajamos en una actividad y en la tarde agarramos el Didi o el Uber, ¿no? Para complementar el ingreso. Entonces, la jornada, disminuirla es bueno por la convivencia, pero sería excelente si la remuneración fuera también atractiva o fuera
que cubriera las necesidades de la casa. Pues yo creo que sí, ¿no? Porque serían 8 horas menos de trabajo, y como muchas personas venimos del Estado de México a Ciudad de México a trabajar, es como que muy agotador, y otra más con el tema del tráfico, las lluvias y todo eso, que nos quedamos inundados, pues sí nos ayudaría mucho. Sí, podría mejorarla mucho, porque si no es también personalmente, por todo el tiempo que les consume el trabajo, pues no pueden estar bien en todos los demás ámbitos. Entonces creo que sí es una buena propuesta. Yo creo que no es suficiente las 48 horas para realizar los trabajos que se necesitan, y las 40 horas no van a ser suficientes. Y van a perjudicar a los empresarios, porque los empresarios van a tener que pagar el mismo salario por menos trabajo que se realice. Entonces, ¿cuál consideras que podría ser la solución o la alternativa para garantizar que los trabajadores tengan una mejor calidad de vida? Bueno, sí es importante que se hagan ajustes al transporte, a la capacitación y a básicamente a la capacitación de los trabajadores, para que ellos puedan lograr un mejor trabajo y no tengan que trabajar más de 40 horas como se propone, y que esas 40 horas sirvan para realizarlo. Sí, siento que el reducir la jornada a 40 horas nos daría una oportunidad de tener un descanso pues para todos, ¿no? Digo, hay muchas personas que se hacen hasta 3 horas de trabajo a su casa, y es algo que no se contempla muchas veces, ¿no? Más o menos en promedio serían que 6 horas al día, ¿no? Entonces, pues son bastantes horas, al menos son 2 horas o mínimo 3 horas de trabajos que pues sí podría ayudar a mucha gente pues desenvolverse de otra manera, ¿no? O el hecho de poder ver a su familia en sus casas, ¿no? Porque también eso es algo que mucha gente no ve o no visualiza, ¿no? El que no puedes estar con tu familia porque llegas cansado, llegas estresado, y pues también el que pues se vea a la gente el cómo se nos explota pues laboralmente de muchas formas, y la remuneración nunca es la correcta para lo que se pierde, ¿no? Hay que darle seguimiento a este tema de la iniciativa. Como platicamos, los foros están iniciando pues prácticamente en este mes, durarán hasta el próximo mes, que se invitaron a académicos, al sector de trabajadores, algunos empresarios, y pues con todo esto, por lo que suena es la reforma va, y pues más bien es lo que se está buscando es cómo la implementamos de forma gradual, de manera que no tenga un impacto tan fuerte en los empresarios, ¿no? Pues quiero decirle a todos los legisladores, a todos los actores del mundo del trabajo, que en este debate que estamos iniciando sobre la reforma laboral, este debate amplio, pues, ¿no? Porque ya tenemos un año discutiendo el tema, que no puede quitarse del renglón en este debate la perspectiva de género. Nuestra jefa de gobierno es una mujer feminista, yo lo soy, y habemos muchas mujeres en el mundo del trabajo feministas, las sindicalistas, que queremos un debate considerando la realidad de hombres y mujeres. No se puede hacer una discusión ni una legislación sin tomar en cuenta esta realidad. El mundo del trabajo se reconfiguró, hoy somos obreras, obreros, trabajadoras, trabajadores, y por lo tanto un debate que no se crea, vamos a reducir la jornada para que las mujeres se vayan a cuidar. No, vamos a reducir la jornada porque es un derecho, pero también porque las personas tienen el derecho a hacer de su tiempo libre lo que desee. Y uno de ellos, que están en los datos, necesitamos descansar, tener tiempo lúdico y pasar el tiempo pues con nuestros amigos, nuestra familia, etcétera. Entonces, recomiendo a todos los actores que nos vamos a sentar a la discusión, que una discusión como esta de las 40 horas no puede dejar de lado la perspectiva de género. Disminuir las horas de trabajo no significa perder productividad ni valor económico. Lo que sí significa es reconocer la vida de las y los trabajadores, devolverles tiempo, salud y dignidad. Porque el trabajo vale, pero también vale vivirlo con bienestar. ¿Y ustedes qué piensan? Es así como llegamos al final de una emisión más de En la Banqueta. Soy Paola Salinas y en nombre de todo el equipo del Canal del Congreso, les agradezco habernos sintonizado y los invito a continuar con nuestra programación. Hasta la próxima.